Bona tarda, Val d'Uxó. Bona tarda, periferia, es decir, resto del mundo. Antes de empezar, quería agradecer a Lies Honori García y, por supuesto, a la TES Val d'Uxó por apostar por la divulgación científica, por apostar por la cultura, porque la cultura también es ciencia y sin ciencia no hay futuro. Aunque no veo muy bien al respetado, quería empezar por una especie de encuesta. Así que levante la mano, por favor, quienes de ustedes sepan qué es un transgénico. Más o menos algunas manos por ahí. Vale. Muy bien, muy bien. Gracias, familia. Ahora que levanten las manos aquellos que los transgénicos le evoquen algo negativo. Por ahí unas cuantas manos, muy bien. Y que levanten las manos aquellos que el término o el concepto de transgénicos le evoque algo positivo. Gracias, papá. Bien, bueno, debo reconocer que es una palabra muy fea, que empezamos mal ya, transgénico. Es que además es una palabra esdrújula y con ese tipo de término poco lejos vamos a llegar en ciencia. Modificación genética de seres vivos, modificación genética de organismos, son quizás términos más adecuados. Un transgénico es cualquier organismo, sea un ser vivo o no, porque los virus también se pueden modificar y los virus no son seres vivos, que portan entre sus genes, sus cromosomas, su ADN, su material genético, portan características genéticas de otros seres vivos. Dicho esto, por desgracia, la polémica de los transgénicos, organismos modificados genéticamente, va un poco en la dirección del miedo, sobre todo en el ámbito de la alimentación. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué nos dan cada vez para comer esa maldita sandía que no sabe a nada? Bueno, pues ya debo decir que no hay sandías transgénicas hoy día. O sea, que no debemos achacarle a los transgénicos lo que no son de los transgénicos. Pero es cierto que hay una polémica, como digo, en el ámbito de la alimentación sobre estos organismos modificados que en investigación se utilizan todos los días. Por ejemplo, comentar que estos no son transgénicos. Vamos, yo dudo que ni siquiera que esto sea un gato. No lo sé. Por supuesto, este tampoco es un transgénico, aunque podría ser, porque hay una proteína verde que se puede transferir a algunos animales de experimentación en los laboratorios. Y, por supuesto, estos alimentos no son transgénicos. Se habla que hay sandías cuadradas, es cierto. Se habla que hay sandías amarillas, que hay los tomates no saben a nada, las naranjas no saben a nada. Ese es otro debate que no vamos a entrar ahora en detalle, pero no son transgénicos. Son pues tipos de técnicas de agricultura diferente, pero desde luego no son organismos modificados genéticamente. Estos sí son transgénicos. Y seguro que por el número de espectadores, de escuchantes que hay ahora en esta sala, seguro que más de uno y más de una saben muy bien lo que es la insulina, porque es esencia de vida. Se mantiene en vivo gracias a la insulina. La insulina es transgénica, se obtiene de una bacteria modificada genéticamente para que produzca, en este caso, una hormona que es muy necesaria para la vida. También son transgénicos muchos detergentes modificados genéticamente, no el detergente, sino los organismos que en el procesamiento, en el procedimiento biotecnológico de ese detergente que utilizamos hoy día para que nuestra ropa se pueda lavar a bajas temperaturas. Por supuesto, dentro de la alimentación, el maíz es quizás el más conflictivo, el más conocido, junto con la soja quizás en Estados Unidos, como alimento modificado genéticamente. Y por último, aquellos que me he quedado con vuestras caras, que habéis levantado la mano cuando la palabra transgénico os evocaba algo negativo, luego pasaré el cepillo para que me deis vuestros billetes de euro, porque los billetes de euro, la celulosa que componen esos billetes procede de un algodón transgénico, seguramente que traído desde la India. Por lo tanto, los que consideren que corren un peligro de muerte y tal, no os preocupéis que yo os libraré luego de ese problema. Sobre todo que sean, por favor, billetes pequeños y sin marcar. Luego tengo problemas en la aduana. Por supuesto, como con toda la tecnología, con toda la ciencia, la legislación tiene que ir
tiene que adaptarse a ese desarrollo biotecnológico, a ese desarrollo científico. Por lo tanto, la legislación sobre transgénicos todavía se está modificando, todavía se está asentando, es bastante reciente y puedo asegurar que es bastante estricta. Sacar un transgénico al mercado cuesta del orden de 15, 20 años y muchos, en algunos casos, miles de millones de euros. ¿Qué aplicaciones tienen en este sentido en la biotecnología de los organismos modificados genéticamente? Pues bases genéticas de enfermedades. Podemos diseñar modelos genéticos en animales para que reproduzcan y se asemejen a enfermedades humanas. Con eso minimizamos el número de animales en investigación. Modelos también para bancos de prueba de medicamento o de drogas, dicho en término anglosajón, e incluso granjas farmacéuticas, hacer que los animales de granjas puedan producir en su leche simplemente nuevos medicamentos, hormonas, por ejemplo, factor de crecimiento, se habla también de la insulina, y incluso, bueno, pues modificación, ¿por qué no? Modificación y mejora de algunos alimentos, por lo menos desde el punto de vista de las aplicaciones que actualmente se utilizan, como digo, en biotecnología de alimentos. Algunos ejemplos ya ejemplo en investigación sobre animales modificados genéticamente. Este ratoncillo le falta un receptor, le falta una proteína que capta la capsaicina, que es la responsable de la sensación del picor y del calor, sobre todo del picor de ese chile habanero de México, que una vez, porque hasta una broma, unos amigos me dieron un caldito y bueno, estuve 3 días agradeciéndole a mis amigos y a su familia el detalle. Bueno, pues este ratón tiene esa modificación y no siente para nada ni picor, ni escozor, ni calor. Detrás de esta investigación hay unos ensayos para obtener nuevos analgésicos y anestésicos. También, hace unos años, la polémica de un salmón que tenía el doble de tamaño crecido en la mitad de tiempo de su pariente no transgénico. A pesar de lo que se comentaba sobre este salmón, llevaba tratándose, la empresa que lo ha intentado patentar, llevaba tratando de ponerlo en el mercado como unos 20 años, o sea que no se puede decir que ha sido una técnica improvisada. Uno de estos 2 bichos tiene un gen nuevo que le da cierta susceptibilidad a la obesidad. No voy a dar más pistas. Y también enfermedades como el dengue, malaria, enfermedades transmitidas por insectos, por mosquitos, empiezan a ver una luz en la posibilidad de modificar genéticamente los mosquitos, los machos, para que tengan una ventaja a la hora de aparearse con las hembras, mosquitos estériles, de forma que intentar controlar el vector que transmite esas enfermedades tropicales pues tan importantes. Un trabajo reciente que todavía está en investigación es tratar de controlar nuestras propias células, esto sería en un futuro, células que modificamos genéticamente y que con el pensamiento seríamos capaces de obligarlas a que produzcan un fármaco, una hormona o una sustancia pues, que nos hiciera falta en un momento, en un futuro. Como digo, son tecnologías también que están ahora mismo en la pollata, en el banco de pruebas, en el laboratorio, pero que lleva como base esa modificación genética, en este caso de células humanas. El tema polémico, el tema que suscita mucho rechazo en Europa, que debemos ser bastante más inteligentes que el resto del mundo, porque en el resto del mundo tiene una aceptación total, en Estados Unidos, Canadá, ya en India, en China, y últimamente también en países que están desarrollándose como Sudáfrica, donde la manipulación genética de plantas, vegetales, están proporcionando ciertos productos que, bueno, de alguna forma han conseguido que algunos países como Sudáfrica, prácticamente en bancarrota, ahora sean uno de los principales productores y exportadores de algodón y les permitan vivir con ello, ¿no? En cualquier caso, la modificación genética
la modificación genética de alimentos, de plantas, no es algo que se haya desarrollado en la última década. La modificación genética de plantas, de alimentos, la llevamos realizando desde que el hombre es hombre, seleccionando las mejores semillas, haciendo cruces incluso entre especies, algo que puede parecer aberrante, pero el triticale, que es un híbrido entre el trigo y el centeno, se utiliza ya incluso como alimento, en algunos casos ecológico, y es un monstruo, digamos que como digo, es una mezcla, un híbrido empírico, en su momento, la forma de realizarlo, entre varias especies. El ciruelo cerezo, el sorgo trigo. Sea como fuere, la biotecnología de los alimentos modificados genéticamente está desarrollándose y creciendo, como digo, en todo el mundo. Europa es todavía un bastión, y no vamos a entrar a debatir los posibles motivos, es un bastión donde todavía la normativa europea restringe bastante el cultivo y desarrollo de esta tecnología. Tenemos a Estados Unidos como el principal país productor de transgénicos, con una superficie mayor incluso que la de la propia tierra, que España, 65 millones de hectáreas, una superficie mayor que todo nuestro territorio. Argentina, Brasil, luego ya también países como dije antes, Sudáfrica, en India, en China, que están desarrollando sus propios transgénicos al margen de grandes monopolios de empresas, que esa es una digamos que los aspectos negativos que algunos grupos quieren ver en la biotecnología de alimentos. Como digo, se están desarrollando, y en Europa todavía de momento somos una isla, con España como única excepción, donde sí se cultivan algunas variantes, en este caso de maíz transgénico. Imagino que cuando la producción de transgénicos sea algo más cercano a todos ustedes, al público, a lo mejor se tiene un concepto, quiero creer o quiero pensar, un concepto más realista del potencial de la tecnología. Porque no estoy hablando de si es buena o es mala, estoy hablando del potencial que tiene esa tecnología. Gracias a la manipulación genética, en Hawái se pudieron salvar la papaya, que estuvo a punto de desaparecer por un virus, el virus de la mancha anular, gracias a que se pudieron obtener papayas transgénicas resistentes a ese virus, y Hawái hoy día sigue siendo uno de los principales productores, exportadores de papaya del mundo. No debo insistir en comentar cuál de estos dos prados tiene un gen de resistencia a un parásito, a una larva que se come el maíz. Aquí algo parecido ocurriría con este algodón, ¿verdad? Sería una parte de la parcela está sembrado con un algodón que simplemente tiene una pequeña modificación que le hace resistente, como digo, a algunos parásitos. Y por último, una patata que está a punto que ya ha aparecido en Estados Unidos y está a punto de aparecer también quizás en Europa, bueno, de aparecer la solicitud para poderla importar y cultivar, que es la patata innata, que, por si no lo saben, la patata que tienen en su casa, la más normal, cuando se fríe mucho, genera unas sustancias que pueden llegar a ser dañinas, como las acrilamidas, una sustancia que pueden ser neurotóxicas poco a poco, y es producto de un aminoácido que se transforma durante el proceso de cocción y el proceso de manipulación como alimento. Bueno, pues esta patata manipulada genéticamente en Estados Unidos y que ya se va a cultivar allí y se va a vender, no tiene o tiene muy poca cantidad de ese aminoácido, por lo tanto, es una patata a todas luces, pues bastante, en ese sentido, bastante más sana. Y eso, como digo, está a punto de aparecer. Y si no, bueno, pues seguramente que dentro de esta sala hay personas que tienen familiares o ellos mismos que son alérgicos a factores, a compuestos que forman parte del gluten. Bueno, pues ya está bastante avanzado un proceso para generar un trigo transgénico
resistente, digo, libre de gluten. O incluso un arroz que lleva en sí mismo una provitamina, de forma, además es un arroz que está libre de patente, que es libre, todo el mundo podría adquirirlo, un arroz que permitiría que más de 500.000 de niños que se quedan ciegos en la India por falta de vitamina A, pues pudiera con este único alimento por lo menos completar esa parte vitamínica de su dieta. Y eso, como digo, ya está en proceso. Otras opciones tenemos incluso manipulación genética de plantas para producir futuras vacunas, producir compuestos directamente que se pueden utilizar en farmacología, como unos experimentos que hay actualmente para intentar obtener una posible vacuna contra algo tan conocido como la artritis reumatoide, que seguro que también muchos de ustedes la conocen. Por lo tanto, quizás, tal y como comentó en su momento una asociación de la adaptación de productos de biotecnología, más que preguntarnos por el precio del uso de transgénicos, algunos deberíamos preguntarnos por el precio de no hacerlo. Y ahora querría terminar con un hecho curioso, con una investigación curiosa. Se supone que dentro de unos años, a lo mejor el doping en las Olimpiadas va a ser un doping genético, modificaciones genéticas para dar más fuerza, para dar más resistencia. Esto se ha hecho en ratones. Curiosamente van a ver un vídeo muy curioso, muy simpático, donde hay dos ratones. Uno de ellos es transgénico, tiene una enzima que le permite utilizar con más efectividad una enzima, una proteína, que le da de alguna forma más capacidad de resistencia, más capacidad de utilizar la energía producida por el metabolismo. Uno de los dos ratones es transgénico, el otro es su primo hermano no transgénico, y yo creo que el vídeo es bastante elocuente. Y este ratón, el control, dice que corra Rita la cantaora. Nos quedamos ya con el transgénico. Lleva 1 hora corriendo, más de 1 kilómetro. 2 horas. El otro ya se ha mareado de verle y directamente decide marcharse. Sigue corriendo. Cuatro horas corriendo y bueno, ya está, ha terminado. No, ha parado para la pausa del café. Se toma un respiro, venga chaval, sigue. Y ahí sigue 6 horas corriendo. Ante este vídeo, solamente me cabe preguntar qué narices quería alcanzar el puñetero ratón. Y terminar por agradecer al personal de mi laboratorio que gracias a su esfuerzo y trabajo me permiten poder estar con todos ustedes. Muchas gracias.